Bueno, pues bastante preocupante el panorama que se registra de en algunos predios, en algunos territorios donde habían entregado, estaban en proceso de entrega, pues de restitución de tierras, de devolución de algunos territorios, sobre todo a sectores campesinos y a poblaciones campesinas. Por ejemplo, en Puerto López ha habido unas denuncias bastante fuertes por parte de Felipe Harman, que es el director de la Agencia de Tierras, quien se ha pronunciado diciendo que o reportando estas torturas incluso que ha habido contra algunos campesinos a quienes se les habían entregado pues estas tierras por en medio del proceso de restitución y de la reforma agraria, y que esto se da solo a unos días de que fue elegido el nuevo presidente Abelardo de la Espriella. Felipe Harman se pronunció, así que escuchemos qué fue lo que dijo al respecto. Queremos poner en conocimiento, ya hay un patrón de comportamiento en las fincas recuperadas por la reforma agraria. Hay más de 6 fincas en las que han llegado a amenazar, a amedrentar a los campesinos en una semana. Nosotros no lo podemos pasar por alto, no podemos permitirlo. Y de forma clara y concreta pongo en conocimiento de la Fiscalía quienes serían los presuntos responsables de estas situaciones en 4 regiones del país: Córdoba, el Magdalena Medio, el departamento del Meta, e incluso también en 2 partes del Magdalena Medio se podrían estar suscitando nuevos fenómenos de desplazamiento forzado, y queremos ponerlo en conocimiento por la gravedad del asunto. Puntualmente, porque queremos hacer denuncias tácitas y explícitas, estamos hablando de alias Don Julio, de la estructura criminal de pacificadores de Samaná, que ha advertido a campesinos de las fincas de Puerto Boyacá, de La Dorada, incluso también de Puerto Nare, que tienen que desocupar las fincas. Esa estructura está asociada al Clan del Golfo y tiene dominio en esa región. Alias Don Julio o Vegachí, también en el departamento de Córdoba, presuntamente estaría implicado en este fenómeno de amedrentar campesinos para recuperar las tierras. Alias Gina, que tiene familiaridad con la estructura de Ramón Izaza, la estructura también que está asociada al Clan del Golfo, estaría también asociada a algunos fenómenos de quejas asociadas a las amenazas y amedrentamientos que están recibiendo los campesinos de esta región. Y también un señor de apellido Meyerdorf, que tiene un patrón. Nosotros hemos recuperado 2 fincas de él, una finca en el Meta, en Puerto López Meta, en donde llegaron incluso a no solo golpear a los campesinos, sino llegaron a herirlos con arma larga, y que fue capturado un señor en esas presuntas condiciones. Pero el mismo tipo se le recuperó una finca en Buenavista, Córdoba, y también bajo ese mismo esquema llegaron actores armados a decirles a los campesinos que tenían 48 horas para irse de las fincas. Este país jamás podrá naturalizar el despojo de la propiedad campesina, jamás podrá naturalizar el desplazamiento forzado por las luchas por las tierras en Colombia. Y queremos poner... Hay denuncia formal, anuncia Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, porque habla de despojo, sobre todo de personajes, por parte de personajes o integrantes del Clan del Golfo, que han llegado incluso a estas tierras que se les dieron a los campesinos, a estas propiedades que fueron recuperadas, a violentarlos, a torturarlos, a intentar sacarlos de allí como parte de este proceso de restitución de tierras, de esta reforma agraria que ha impulsado el gobierno de Gustavo Petro. Y pues esto no puede pasar, ¿no? Es decir, esto es una clara vulneración a los derechos no solo del campesinado, sino de comunidades enteras. Ya veíamos allí que él habla de diferentes territorios y que señala puntualmente a integrantes del Clan del Golfo o las AGC, como también se conocen. ¿Cómo ve usted esto, Paola? ¿Tiene algo más de información al respecto? No, pues muy grave, Mariana, porque sí significa pues que hay una situación bastante compleja alrededor de todo lo que ha sido este tema de la entrega de tierras en nuestro país. Lo hablábamos incluso hace unos días con la ministra de Agricultura, con Marta Carvajalino, de esas, por un lado, diferencias en las cifras de las tierras que se
han entregado y las tierras que se han oficializado, como las que ya se les ha dado un título, un registro de propiedad. Y ahora entonces vemos que a eso se le suma este lío de las presiones y de las amenazas y de los desplazamientos y de las torturas, porque incluso ustedes lo escuchaban ahí, el director de la agencia habla de torturas a estas personas que han sido beneficiarias de la reforma agraria, a las que les han entregado las tierras, pero justamente ahí es donde está el meollo del asunto, Mariana, y es que justamente porque no se ha oficializado el registro, el título de propiedad de estas tierras a estas personas, entonces están llegando pues estas personas de forma violenta a sacarlas de ahí. Y eso es lo que se está denunciando entonces por parte de la Agencia Nacional de Tierras ante ya las autoridades competentes como la Fiscalía, que pues debe actuar de manera inmediata, porque es que una cosa es que haya gente que reclame las tierras porque tenga su propiedad, porque en algún momento les dieron un papel y les dijeron son suyas, pero otra muy diferente es que saquen a las personas de forma violenta, los amenacen, los incluso terminen violentando, afectando, matando, masacrando para que salgan de ahí. Eso también es algo que tiene que definir pronto y actuar pronto el gobierno entrante. No se ha confirmado por parte del presidente electo Abelardo de la Espriella quién va a ser el nuevo ministro de Agricultura, pero sí es importante pues que ellos digan algo sobre esta situación y si se le va a garantizar el derecho a estas personas que tienen de pues permanecer en estas tierras que el gobierno de Gustavo Petro les entregó. Yo le pregunté eso, me acuerdo, a la ministra de Agricultura y es, bueno, si hay una diferencia entre quienes ya tienen títulos y quienes están esperando, pero ya les hicieron la entrega del predio, ¿qué va a pasar? ¿Quién les va a garantizar que permanezcan ahí? Y ella dice que es algo que hay que cumplir, que por ley está establecido que a estas personas, que aunque no se les haya oficializado el registro de cada una de esas tierras, ya se les entregó la tierra y por ende las deben cuidar para que permanezcan ahí. Vamos a ver si eso sí pasa, vamos a ver si eso sí se cumple y vamos a pues hacerle seguimiento a este problema que pues ya está pasando a otros niveles porque el hecho de que haya torturas y todo a los campesinos que están siendo beneficiados en estas regiones del país, pues me parece que ya es muchísimo más grave y mucho más complejo. Pero, oiga, Mariana, hablando justamente de la ministra de Agricultura, ¿cómo así que renunció Marta Carvajalino? Ustedes se acuerdan que la tuvimos hace un par de días aquí con nosotros en De Frente, la entrevistamos, incluso creo que ahí tenemos la foto de ella para que los que no se acuerdan de su cara la vean, una funcionaria muy importante en este gobierno, muy destacada además, ¿no? Muchos han dicho que fue una de las mejores funcionarias del gobierno de Gustavo Petro, una mujer que sabe muchísimo de este tema de las tierras, pero ayer anunció su renuncia. Sí, a mí también me sorprendió además porque pues sí, la tuvimos hace 2 días, renunció, bueno, vemos que varios ministros o funcionarios del gobierno de Gustavo Petro ya han empezado a renunciar, pero pues su renuncia va hasta el 6 de agosto, es decir, quedan en su cargo hasta el 6 de agosto antes de la posesión del nuevo presidente, por ejemplo, Laura Sarabia como embajadora en Reino Unido, pero sorprendió que Marta Carvajalino renuncia y va como ministra de Agricultura hasta el 8 de julio, porque ella dice que va a retomar pues el cargo de carrera en la Procuraduría General de la Nación, al que ingresó por mérito en el 2016. Dice que desde hace más de 5 años decidió participar en la convocatoria de la rama judicial para elegir magistrados y jueces en la carrera judicial y hoy hace parte de la lista de elegibles para impartir justicia. Por eso, que conforme a las reglas de los nombramientos y la oportunidad para ello y demás, pues va a esperar a que se desarrolle ese proceso. Dice que ha dedicado su vida al servicio público, que ha trabajado más de 16 años por la justicia agraria y que esos son los principios pues, que han guiado su carrera y que cierra con dignidad del deber cumplido y el más profundo agradecimiento al movimiento agrario y a todos los sectores
del agro en Colombia. Entonces, bueno, pues sorprendente esta decisión de Marta Carvajalino, también con mucha preocupación por lo que veníamos hablando, pues está siendo amenazado directamente el proceso de restitución de tierras, el proceso de que se ha adelantado en términos de la reforma agraria y la entrega de tierras a algunos campesinos, y pues la salida de la ministra, faltando también un mes para que llegue el nuevo gobierno, creo que ayuda a incentivar también esta incertidumbre sobre qué va a pasar con estos procesos que venían adelantando desde la Agencia de Tierras, desde el Ministerio de Agricultura, que hoy pues no se sabe muy bien por este tema de que conversamos con ella, por si quieren ver pues la entrevista completa de qué está pasando con la entrega de títulos y la entrega de tierras y las denuncias también que ha hecho la exministra de Agricultura, Cecilia López, ¿no? Entonces, bastante preocupación, diría yo, no solo por este tema de la violencia que están sufriendo los campesinos, sino también la incertidumbre en la que queda muchas de estas poblaciones respecto al proceso y a qué va a pasar con ellos y con la titulación, y también quién queda a cargo por ese mes faltante sobre el tema de los procesos que lleva este gobierno, y además una de las banderas, porque no podemos desconocer que pues para Gustavo Petro y su gobierno la restitución de tierras y la entrega de tierras o devolución incluso de varios de estos territorios a los campesinos pues ha sido uno de los grandes puntos que han resaltado. Le digo que con mucha preocupación, Paola, esta renuncia de Marta Carvajalino por esto del proceso que se viene adelantando y lo amenazado que está, que no sabemos. Ayer hablábamos de que en el proceso de empalme va a estar dirigiendo, va a estar coordinando el tema agrario Indalecio Dangond, que viene de una familia que ha sido señalada o ha sido pues controvertida en épocas, es medio hermano de Silvestre Dangond, un empresario, no el cantante, pues que hizo parte de todo este tema de agroingreso seguro y recibió parte pues de estos beneficios durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y pues que ya sabemos cómo terminó esto, ¿no? Entonces, pues sí genera bastante preocupación en manos de quién también va a quedar esa cartera del nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella, y si se van a dar las garantías para que estos procesos de restitución continúen sin violencia. Así es, y mire que justamente hay un comentario que quiero leer que nos pone hasta ahora en nuestro chat de YouTube, @cyberpunk.25, y que tiene también mucho sentido porque es ahí donde está también la confusión. Dice Cyberpunk, si no les dieron títulos no pueden reclamar, solo los pusieron a invadir por propaganda política. Claro, ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Las personas, los beneficiarios de la reforma agraria que están en estos predios denunciando las amenazas y que los están sacando de ahí, son personas a las que les entregaron ya la tierra, aunque no tengan el título oficial. El gobierno sí hizo un proceso de entrega, pero entonces pues tendría que aclararse en cada caso si es una invasión o si es una entrega legal por parte de la Agencia Nacional de Tierras. Por eso queríamos también, Mariana, hablar con el director de la Agencia Nacional de Tierras, con el señor Felipe Harman, que nos había dicho que sí se iba a conectar con nosotros unos minutos aquí en De Frente, pero desafortunadamente no lo logramos. Entonces, bueno, esperemos a ver si en un ratico o si mañana sí logramos hablar con él para poder aclarar esto, que es un punto bien importante que nos deja este televidente en nuestro chat de YouTube, y que tiene que ver con eso también de la invasión, porque no estamos acá nosotros promoviendo tampoco la invasión ilegal de tierras, por supuesto que no, hay una diferencia y eso es lo que tiene que explicar el gobierno nacional. Pero hablando de empalme, justamente ya para cerrar esta sección, dos cosas que le quiero contar a propósito de la renuncia de Marta Carvajalino, porque mientras que unos salen, pues otros entran, y se ha pronunciado nuevamente a través de un comunicado el presidente electo Abelardo de la Espriella, anunciando como 4 objetivos concretos que guiarán este proceso de empalme, que además se espera que empiece hoy, ¿no, Mariana? Estamos hablando de que el ministro de Hacienda actual, Germán Ávila, había confirmado que hoy iba a empezar esta reunión entre ambos equipos del gobierno saliente y el gobierno entrante, y entonces el gobierno de Abelardo de la Espriella traza 4 objetivos
que tienen que ver, el primero, defender los recursos públicos y que cualquiera que esté involucrado en un acto de corrupción, así sea cercano, recibirá todo el peso de la ley. Aquí nadie tiene corona, dijo Abelardo de la Espriella. El segundo objetivo, la reconstrucción de las narrativas y las agendas de la patria. ¿Eso qué significa? Ahorita usted me explica porque yo no lo entiendo. Él dice que es una revolución política y una contrarrevolución cultural, recuperar el relato que la izquierda radical ha subvertido. Bueno, no entendí ese segundo objetivo. El tercer objetivo es la estabilización de la función pública, garantizando que el Estado vuelva a funcionar con eficiencia. Y el cuarto objetivo es el rediseño del Estado colombiano. Eso es justamente lo que tiene que ver, me imagino, con el recorte, con revisar cuáles van a ser esas entidades que si no están funcionando, pues chao, porque dice el presidente, esto no va a ser un gobierno para unos pocos ni para los grupos de poder, es un gobierno del pueblo y para el pueblo, y eso nunca se nos puede olvidar. Bueno, hablemos de este segundo objetivo, Mariana. ¿Para usted qué significa eso de reconstruir las narrativas y las agendas de la patria? La verdad, bastante confuso ese comunicado porque además dice que es una revolución política y una contrarrevolución cultural, restablecer el orden de las cosas y recuperar el relato de la izquierda que la izquierda radical ha subvertido. Yo creo que es lo mismo de siempre, dicho con otras palabras y que suene más rimbombante, y es un poco este discurso de vamos a salvar a Colombia de esto que nos deja Gustavo Petro, y por eso se necesita un arca de Noé con 1.300 personas porque vamos a iniciar la salvación y la recuperación de Colombia, ¿no? Lo que sí creo es que ahí no parece tanto un mensaje para hablarle a todos y todas los colombianos, sino a todos y todas los que no son de izquierda o que están en contra de esa narrativa de izquierda. De nuevo, creo que el presidente electo se termina contradiciendo sobre lo que dijo, por ejemplo, en su primer discurso. Yo quería mostrarle, Paola, algo que hemos venido acá comentando con este tema del empalme y de los nombramientos, porque claro, Abelardo de la Espriella se hace elegir con este discurso de los nunca. Voy a gobernar con los nunca, con los que nunca han estado en el poder, con los que no hacen parte de la política tradicional, y los nombramientos y las personas que han estado llegando a su gobierno pues han resultado ser los de siempre, ¿no? Es decir, Rodrigo Lara, Mauricio Gómez Amín y demás no resultan tanto los nunca. Empecemos por Iván Duque, quien suena para la Embajada de Estados Unidos, que claramente pues no es un nunca después de ser presidente de Colombia, ¿no? Entonces, era un reclamo que incluso pues se sentía de diferentes sectores y que se lo hicieron saber al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Le dijeron como, venga, pero ustedes están hablando de los nunca, pero están nombrando a los de siempre. Y él respondió lo siguiente. Yo creo que Miguel no representa a los de siempre, en el fondo, porque si fuera los de siempre, buscaríamos seguramente a alguien mucho más cercano a esa ortodoxia macroeconómica de siempre. Miguel representa una mirada fresca, distinta en el mundo de la hacienda pública, porque es alguien que combina el mundo empresarial con el mundo académico, con el mundo del conocimiento de las finanzas públicas o de la hacienda pública. Es un hombre que ha tenido más una experiencia en esa perspectiva académica y empresarial que de la tradición de donde vienen los ministros de Hacienda. En ese orden de ideas, para mí representa una mirada fresca. Y Rodrigo ha sido una persona valiente, comprometida, incluso en la lucha anticorrupción. Ha sido una persona que estuvo al lado todo el tiempo en campaña, que tomó una decisión seguramente difícil en su momento cuando se vincula a la campaña, pero lo hace por convicción, de corazón. Me parece que es un hombre, además, que tiene el conocimiento de la manera como se hace el relacionamiento con los actores políticos, porque ha sido congresista, pero es un hombre que mantiene la independencia respecto de esa manera tradicional como se relaciona el mundo de lo político. A mí me parece que es un excelente complemento como ministro de Gobierno y, repito, ha tenido compromisos muy activos en la lucha anticorrupción.
Mirada fresca, dice José Manuel Restrepo, ahí se refería puntualmente al ministro de Hacienda que nombraron para el nuevo gobierno. ¿Qué opinión o qué piensa usted de este pronunciamiento, ¿no? Ellos intentan todo el tiempo defenderse de que no son los de siempre, pero un poco es difícil sostener ese discurso, ¿no? Sí, 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 pero pues bueno, si esa es la explicación, ahí sí como dicen algunos, a la gente hay que creerle, oiga, estamos viendo en la pantalla a Iván Cancino, porque él es otro de los que pues entraría al gobierno nacional. Iván Cancino sería el ministro de Justicia. Volvámoslo a poner, por favor, a ver, la foto de Iván Cancino, que me la acaban de poner, pero ya me la quitan. Ahí está, el abogado del amor, como le dicen por ahí en otros medios, ¿no? Porque es bien romántico, Iván Cancino. Y él ya ha eliminado su cuenta de X, y lo que han confirmado hoy algunos medios de comunicación esta mañana es que él estaría entonces llegando a la cartera de justicia. Iván Cancino, bueno, no sé si usted tiene por ahí el perfil de él, Mariana, si usted nos puede recordar. Lo que yo sé es que ha sido pues abogado de bastantes personajes bien cuestionados, ¿no? Pero es uno de los abogados penalistas en Colombia más reconocidos, y no sé si se puede, digamos, como encasillar también en este tema de los nunca que usted mencionaba con el otro ministro de Hacienda que ayer se confirmó y con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, porque sí, la explicación de José Manuel Restrepo es que a pesar de que sean hijos, nietos, hermanos de, pues son miradas frescas, ¿no? Pero Iván Cancino, pues a mí sí me parece que nunca ha estado en el gobierno, pero no sé si se puede llamar como de los nunca, pero recordemos un poco quién es Iván Cancino, para los que no se acuerdan mucho de él. Lo tuvimos, de hecho, también aquí en De Frente, porque no podemos negar que es un abogado, es un penalista bastante reconocido. Yo diría que está entre los abogados más importantes del país, porque además es analista jurídico, es columnista, pero pues también ha sido reconocido por que defendió o ha defendido a personajes muy controvertidos, y también porque pues se mete también en debates políticos muy importantes. Tengo yo acá que es abogado de la Universidad Externado, es especialista y magíster en ciencias penales y criminológicas, también habla o tiene conocimiento sobre derecho y nuevas tecnologías, ha sido fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, decano y profesor universitario en diferentes programas, ya lo decíamos, columnista, analista, fundador de su propia firma de abogados que se encuentra en Bogotá, y entre los personajes que ha defendido pues está Carlos Matos, que ha sido condenado ante la justicia, Diego Cadena también procesado por soborno y fraude procesal, Enilce López Romero, Víctor Maldonado, investigado por el caso de Interbolsa, y la misma Dilian Francisco Toro y otros funcionarios pues que han sido señalados en diferentes procesos judiciales. Diría yo, y concuerdo con usted, no ha hecho parte, digamos, que de un gobierno o del sector público como tal. Tampoco es un nadie, es decir, no es como alguien desconocido que no haya sido relevante en términos de la opinión pública o incluso de la coyuntura del país, porque sabemos que ha representado pues a personas bastante visibles y reconocidas e incluso cuestionadas. Es hijo del fallecido penalista Antonio José Cancino, quien defendió también al expresidente Ernesto Samper durante el proceso 8000. Entonces, creo que es de esos pocos perfiles que uno podría decir como pues sí llegan nuevos a este sector público a hacer o a ocupar pues cargos de este talante, sin ser una persona invisible o un outsider o alguien que no haya estado en el panorama político del país, porque vemos pues que sí lo ha estado, ¿no? Igual me parece que es uno de esos perfiles que tiene mayor conocimiento, por ejemplo, del sistema de justicia. Entonces, bueno, creo que es de los que menos polémicas le va a generar a Abelardo de la Espriella.
Así es, ahí ustedes lo están viendo en la pantalla y sé que muchos sí lo conocen, oigan, nos están comentando un montón sobre el abogado Iván Cancino, que, ojo, estamos diciendo que es el que más suena para ser ministro de Justicia del gobierno de Abelardo de la Espriella, pero eso no se ha confirmado. En unos minutos o seguramente en las próximas horas ya se dará a conocer esta información oficial, pero por ahora es el rumor más fuerte, ¿no? Que Iván Cancino, porque es quien está liderando también el empalme de este sector de justicia, además porque él eliminó su cuenta de X. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señora, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.